Estamos en la serie llamados a servir. Si usted tiene el bosquejito, llamados a servir, y hoy estaremos en la tercera parte, 3 de 4. La próxima semana terminamos esta serie y luego vamos a tener un anuncio muy importante para toda la iglesia la próxima semana, si Dios lo permite, que va a enriquecer mucho a nuestra iglesia. Dios nos ha llamado a nosotros, nos ha dado autorización o poder, como le dijo a sus discípulos allá en Mateo 28, donde le dice: por tanto, vayan y hagan discípulos. Esa es una autorización de parte del Señor. Pero también dio la autorización para que podamos servir. En el libro de los Hechos podemos ver que Él habla a su iglesia y Él les dice: y recibiréis poder para hacer las cosas que Dios nos mande a hacer. Y también Dios nos equipa. Dios no lo va a mandar a usted a cumplir una misión de la cual, número 1, usted no pueda cumplir, y número 2, Él nunca lo va a enviar a usted con las manos vacías. Lo va a equipar, lo va a preparar, le va a dar las herramientas justas y apropiadas. Dios va a poner personas a su alrededor con las cuales usted pueda desempeñar, o todos podamos desempeñar esa función a la cual Él nos llama. En la iglesia, cuando hablamos de servir, o en el mundo secular, se le llama: necesitamos voluntarios. ¿Han escuchado esa frase? Se necesitan voluntarios. Eso es lo que se llama. La idea detrás de esta palabra, que es servicio, ¿verdad?, tiene que ver. Nuestro servicio no es algo opcional, podemos decir. No es como: si quiero o no quiero, déjame pensarlo, voy a ver, está muy difícil. Así. Las personas, cuando le dicen desea ser voluntario, entonces la persona mira la situación y dice: no voy a poder. Entonces lo ve como algo opcional. Una de las cosas que podemos ver en la Biblia es que dice la Biblia con respecto a este tema. ¿Será que Dios nos llama a nosotros a servir en un sentido voluntariado, o nos llama a servir en su totalidad, viéndolo de una forma totalmente diferente? ¿Opcional o no opcional? Como por ejemplo mencioné Mateo 28, ¿verdad?, donde le dice: por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Será que el Señor estaba pensando, o las Sagradas Escrituras nos muestran algo como algo opcional? Háganlo, o dependiendo de las situaciones, o simplemente obedecer y hacer las cosas. Cuando hablamos de voluntario y hacer la diferencia o la excepción es cuando se piensa de alguien que va a ser voluntario, se dice: hay personas que están trabajando a tiempo completo y reciben un salario. Pero cuando se piensa de voluntario, se piensa como alguien que simplemente está dando de su tiempo y no va a recibir ningún beneficio más de aquel de servir y ayudar a otros. Pero ante los ojos de Dios, vuelvo y repito, no existe este término de voluntario. No existe. Bíblicamente no es el lenguaje justo, no es el lenguaje apropiado al cual nosotros estamos llamados. Simplemente estamos llamados a cumplir funciones, dependiendo cuál función será. El apóstol Pablo dijo esto en Filipenses, capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hastiar aquello
por lo cual fui también asiado por Cristo Jesús. En otras palabras, nuestro deseo debe de ser cumplir ese propósito por el cual Dios nos ha llamado a X función o a X servicio o llamado. Eso es vital. Y lo importante aquí es que tenemos que mentalizarnos nosotros entre las dos diferencias, entre la opcional y en el servicio que tenemos que hacer o cumplir nosotros, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. La Biblia lo ilustra de una forma, Dios es tan sabio que lo ilustra de esta forma, a través del cuerpo humano. Si vemos a nuestro cuerpo, sabemos que en el cuerpo hay miembros en este cuerpo que Dios nos ha dado que cumplen diferentes funciones o servicios, ¿verdad que sí? Imagínese usted que el ojo o nuestros ojos pudieran pensar y decir, bueno, no voy a ser voluntario para que Mario vea. Dios simplemente nos dio esa función a los ojos para poder ver. O que nuestros pies digan, ¿sabes qué? Hoy es domingo, no tengo ganas de ir a caminar. Y usted está inmovilizado totalmente. Inmovilizado totalmente. Peor aún, nuestro sistema respiratorio. Que digan, bueno, creo que hoy no voy a funcionar, pero mañana voy a ser voluntario. No sé si la están agarrando, porque no es algo opcional para los miembros de este cuerpo funcionar. Están llamados a funcionar. Están llamados a funcionar. Así también la iglesia y cada miembro que forma parte de la iglesia, como cuerpo, como el cuerpo de Cristo, estamos llamados a funcionar. Dentro del cuerpo humano hay diferentes órganos que cumplen una función específica y que se acomodan a los otros órganos del cuerpo humano también. Y trabajan en conjunto unos con otros y hacen que esta maquinaria perfecta que Dios ha creado funcione para la gloria de Él. Así también es la iglesia. Por ejemplo, Dios le dio una función a los ojos diferente a la función que le dio a nuestras manos, a nuestros pies, a nuestro cerebro y así sucesivamente. De igual forma, Dios dio, aunque nos ha llamado a todos a servir, Dios dio lo que conocemos nosotros como dones espirituales. Se lo voy a poner en términos médicos, ¿verdad? ¿Verdad que todos nosotros podemos agarrar un cuchillo y cortar? ¿Sí? Todos nosotros. Pero no todos nosotros tenemos la facultad para operar. Incluso la función de un carnicero no es la misma función de un doctor que es un cirujano. Son totalmente diferentes funciones, ¿sí o no? Así también en la iglesia Dios ha dado cualidades especiales a través del Espíritu Santo, que es el que ha repartido, ha dado como usted quiere o como Él quiere. No es como nosotros queramos, es como Dios quiere repartir a su iglesia, que es su cuerpo visible aquí en el mundo, para que podamos cumplir los propósitos de Dios. Y eso es importante. Existe un peligro en esto de los dones espirituales, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Existe un peligro en cuanto a los dones espirituales. Muchas veces
recibimos este don, esos talentos especiales, podemos decir, de parte de Dios, y podemos jactarnos de que Dios me ha dado a mí X don o X talento, y podemos menospreciar a otros hermanos o hermanas que no tienen el don o el talento que yo tengo, porque Dios me lo ha dado a mí o se lo ha dado a usted. Y eso puede llevarnos también a la envidia, y eso no es de un creyente, no es de un creyente. Nuestro corazón se puede llenar de odio, de rencor, y no estamos llamados a ello. Número uno, todos estamos llamados a servir, y ese es el énfasis que hemos venido haciendo ya por las semanas anteriores, y lo hacemos hoy y seguiremos el próximo domingo con este tema de llamados a servir. Pero vuelvo y repito, Dios le ha dado cualidades especiales a cada uno de nosotros. Por ejemplo, Dios me ha dado el don para enseñar la palabra, para predicar, enseñar, pero no me dio el don a mí para ejecutar el instrumento y cantar. Si yo me pongo ahí atrás y quiero cantar, bueno, me gusta cantar, creo que definitivamente todos ustedes no lo pensarían dos veces tal vez para marcharse, porque al ejecutar las notas sería un desastre y ustedes no iban a entender. Por más deseo que yo quiera glorificar al Señor, por más anhelo que yo quiera servir en este ministerio, no es el don que Dios me ha dado. ¿Entendemos esto? No es el don que tal vez le ha dado a usted, y por tanto tengo que gozarme en el Señor, que Dios ha capacitado a otros. No solamente esto, incluso los que están allá en la entrada, recibiendo a la gente, que lo reciben con una sonrisa, las hermanas que domingo tras domingo están ahí. Esa es parte de una función. Contaba un hermano en una ocasión que llegó a una iglesia porque le invitaron a predicar, y había una hermana que estaba allí en la puerta y decía: Dios le bendiga, Dios le bendiga, pero con una cara que metía miedo. Y entonces él habló con el pastor de casa y le dije: hermano, le dice, sería bueno, yo sé que la hermana lo quiere hacer con mucho amor y todo, y no estamos hablando de nada aquí, esto sucedió de verdad. En una conferencia que yo fui, el hermano dijo esto, y entonces él dice: fíjese que fuera bueno que usted buscase una persona que sonría cuando la gente viene, que sea amable, que sea cordial, que invite, pues, en vez de ahuyentar a la gente, ¿verdad? Porque se requiere un talento, un don especial que tal vez esa persona, aunque quería estar ahí, tal vez no tenía esa cualidad de ser amable, de ser gentil con él, sino que era un poquito hasta grosero, ¿verdad? Vaya, siéntese allá. No es así, ¿verdad? Y entonces el pastor cambió, y cuando él vino la otra vez a esa misma iglesia, habían puesto a una persona que con amabilidad daba la bienvenida, bien cordial, etcétera. Pero creo que podemos entender esta función. Y decía, uno de los peligros grandes que se puede dar es que podemos enamorarnos de ese don o talento que Dios nos ha dado a nosotros, y poniendo más el énfasis en el don, en el talento que Dios nos ha dado, que en sí ese don y talento viene a ser un regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Eso sí es cierto. Entonces, que tenemos que tener un cuidado en no enamorarnos tanto del don o del talento, de ese regalo que Dios nos ha dado, sino que enfocarnos siempre en que la gloria y la honra son para ¿quién? Como decía el himno que cantamos hoy,
aquel que está sentado en el trono y al Cordero, ¿verdad? A ellos sean la gloria y la honra. Uno como pastor, que tenemos muchos años en esto, hay hermanos que se nos han acercado en un momento u otro y nos han dicho, pastor, incluso yo mismo también, cuando vine a los pies del Señor, me rompía la cabeza un poquito y decía, pero ¿cuál es el don? ¿Cuál es el talento que Dios me ha dado? Cantar, I don't think so, ¿verdad? Ejecutar el instrumento, tampoco. Híjole, ¿y en qué Dios me ha dado? ¿Y dónde quiere Dios que le sirva? Bueno, creo que aún antes de ser nosotros cristianos, Dios nos ha dado cualidades de las cuales nosotros podemos entonces entender, esto es lo que me gusta a mí, esto es lo que sé hacer bien, y ahora que estoy en Cristo, no tengo que andar buscando cosas nuevas, por decir así, sino que seguir ese mismo rol. Y antes lo hacía para mí, antes lo hacía para glorificarme a mí mismo, pero ahora eso cambia y lo hacemos para glorificar al Señor. Y por ahí Dios puede dar algún regalito extra a tu vida, en el cual Él puede reusarte una vez estando en la iglesia. Esto lo vamos a ver ahorita. Vayan a Corintios capítulo 12. Versículo 1. Y voy a ir saltando, es hasta el 26, pero por cuestión de tiempo vamos a ir saltando así unos versículos. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. Lo primero que el apóstol Pablo escribió a esta iglesia de Corintio, quiero decirles que la iglesia de Corintio, nuestro Padre Celestial, a través del Espíritu Santo, derramó dones espirituales a esta iglesia. No que a las otras iglesias, no, simplemente Dios quiso detallar que a la iglesia de Corintio le había dado estos dones y talentos, que la iglesia de Corintio entonces era representaba a todas las iglesias hasta el día de hoy, incluso a Iglesia Veré, en iglesia en español, los dones y los talentos, ¿verdad? O esos regalos maravillosos o dones espirituales. Y Pablo enseñó a esa iglesia porque ellos se jactaban mucho. La iglesia de Corinto era una iglesia donde sí Dios había derramado esos regalos, esos dones, pero también había mucho pecado en esa iglesia. Había mucha jactancia, ¿verdad? Y dice ahí, les enseñaba Pablo, decía, no quiero, hermanos, que ignoréis, o que olvidéis, o que desconozcáis, o que vayas a desatender. ¿Qué cosa? Acerca de los dones espirituales. No son dones carnales, son dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, mire lo que dice el versículo 4. Hay diversidad o cantidad de dones, es la idea, pero el Espíritu es ¿qué? El mismo. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, como se le conoce en las Escrituras. Y hay diversidad de ministerios. De ministerios. O la idea es servicios. Servicio o trabajo, ¿verdad? Dentro del cuerpo de Cristo. Pero el Señor, refiriéndose a Jesús, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, y ahí la idea es manifestaciones. ¿Ok? Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 3 veces habla la palabra el mismo, y nótese usted, habla del Espíritu, habla de Cristo y habla de Dios el Padre, hablando de que la Trinidad, como le conocemos, ¿verdad? La Trinidad está involucrada en esto de los dones
para la iglesia, los dones espirituales para la iglesia. En otras palabras, Dios está en el asunto. Esa es la idea. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. No vamos a entrar en tanto detalle en qué significa esto, pero eso es un tema para otro día. Porque este es dado el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, por el mismo Espíritu, a otro de fe. Todos tenemos fe, ¿verdad? Amén. Pero pareciera ser que a otros Dios les da un don especial de fe. Por ejemplo, Abraham. Como que Dios le dio un dote de fe mucho mayor, que estuvo dispuesto aún para sacrificar a su hijo, ¿verdad? Y al final de ello, Dios le honró. ¿La fe era de Abraham o Dios le ayudó a tener fe? El Espíritu, ¿verdad?, de Dios lo impulsó, así como a ustedes y a mí. Eso no tenía que ver nada con una fe salvadora, pero sí hay momentos en nuestra vida, podemos decir, donde sentimos que tenemos más fe que otros días, ¿verdad? Y ahí es donde podemos ver la manifestación del Espíritu de Dios mismo y lógicamente de nuestro Señor, que nos ayuda a superar estas cosas. A otros Dios le da dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros de milagro, a otros de profecía, a otros de discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretaciones de lengua. Versículo 11. Pero todas estas cosas, ¿quién las hace? El mismo Espíritu, que es el Espíritu de Dios, repartiendo a cada uno en particular. Miren, a cada individuo es la idea, a cada individuo, como el individuo quiere, como usted quiere, como yo quiero, o como quien quiere. No, como Él quiere. ¿Quién es Él aquí? Dios. Entonces, si nos detenemos ahí, nos ponemos a pensar algunas veces que en la iglesia, en algunas iglesias, ¿verdad?, o congregaciones, se dice: venga, hermano, reciba y yo le voy a poner las manos. ¿Y si Dios no quiere? Pónganse a pensar. Y usted levante las manos, hermano, ofrende más, hermano, haga esto, haga lo otro. Esas son obras. Y vuelvo y hago la pregunta: ¿y si Dios no se lo quiere dar? ¿Por qué tanto ruido? Usted se puede poner rojo, azul, morado, rosado si usted quiere. Y si Dios no le quiere dar algo, no se lo va a dar. Y la gente se frustra. No se frustra, no pierde el gozo si usted no recibe. Pues le repito, yo quisiera tocar el teclado, quisiera tocar la guitarra, pero me gozo que Dios no me dio ese don, ese talento, pero que se lo dio a mi hija. Y aunque no se lo haya dado a mi hija, me gozo, me deleito, le doy gloria a Dios que Dios le dio dones y talento a otros dentro del cuerpo de Cristo. Y de eso se trata, de saber entender cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. No se frustre, gócese. Aún si Dios no le quiere dar el don que usted tanto desea. Versículo 2. Porque así como el cuerpo es uno y la iglesia es una en Cristo y tiene, subráyelo, muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Así también la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Así que en la iglesia no debería de haber envidia. No deberíamos de sentirnos frustrados. Ay, pero yo quiero que Dios me diga esto. No, tranquilo. Gócese que Dios le ha dado el don a otro hermano o hermana dentro de la congregación para cumplir X función. De eso se trata. Por más que los pies quisieran ser ojos, imagínense que sus pies quisieran que pensaran: ay, no,
A mí Dios me puso acá abajo y tengo que soportar todo este cascarón de huesos y carne. Y yo quisiera estar allá arriba y ver bonito. ¿Se imaginan usted? Y muchas veces así sucede con miembros de la iglesia, en general, de la iglesia universal. Se quejan por esto, se quejan por lo otro. No se quejen. Si no hubieran pies, el ojo no pudiera ver lo que ve. Y no guiaría a los pies a caminar por donde tiene que caminar. A lo que quiero llegar es que todos somos importantes. Dígale que tiene a su lado: tú eres importante en el cuerpo de Cristo. Somos importantes, todos somos importantes. Dice, porque en un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, siendo judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Somos bautizados, somos lavados por la sangre de Cristo, todos nosotros. Mira lo que dice el versículo 18, vamos a saltar. Voy a leer el 16. Versículo 16. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no seré del cuerpo? Claro que sí. Y si todo el cuerpo fuese ojo, hombre, qué feo se mirara, ¿verdad? ¿Dónde estaría el oído entonces? Imagina que tuviéramos ojos por todos lados. Se pone a pensar. ¿Dónde estaría el oído? Y si todos fuésemos oído, ¿verdad? Oreja por todos lados, en otras palabras. ¿Dónde estaría la nariz? El olfato. ¿Dónde? Mas ahora Dios ha colocado, mire lo que dice el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como quien quiso, como usted quiere. No, como la oreja quiere, como el ojo quiere, como muchas veces nosotros queremos. Yo quiero estar aquí, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer, yo quiero. Y no tiene el don. Hay algunos que dicen, yo quiero ser pastor y voy a ser pastor a lo que me cueste y voy a ser pastor. Oiga, no sabe lo que se está metiendo. Pero muchos quieren ser pastores porque quieren que la gente los mire, pero no porque Dios los ha llamado. Y no se trata de que nos vean, porque aún ustedes no pueden ver mis deditos, ¿verdad? Ni yo puedo, bueno, que son las hermanas así porque andan con sandalias, ¿verdad? Pero aunque esos miembros están escondidos, como muchas veces suele suceder dentro de la iglesia, esos miembros que están escondidos, ¿son importantes o no son importantes? Son importantes. Todos somos importantes. La única diferencia es que todos tenemos una función diferente. Eso es todo. Pero al final del día, la gloria y la honra son para el Señor. Versículo 19. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo entonces? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, versículo 21. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen menos débiles, mire qué lindo. Los menos que parecen menos débiles son los más necesarios. ¿Han oído del apéndice? Cuando el apéndice tiene un problema, nos podemos hasta morir. ¿Por qué Dios puso el apéndice en nosotros? Y he escuchado, pero no tiene ninguna función. No está ahí delante, por algo Dios la puso. Nuestros hígados, nuestros riñones, el corazón, las venas. Todo es importante. Todo es importante. Desde los niños que están aquí,
son parte del cuerpo de Cristo. Nunca menosprecie a un niño. Nunca menosprecie a los jóvenes de la iglesia. Nunca menosprecie a los mayores en edad dentro de la iglesia. Nunca. Nunca menosprecie a las mujeres de la iglesia. Nunca menosprecie a los varones de la iglesia. Nunca menosprecie a los solteros de la iglesia. Nunca menosprecie a los matrimonios de la iglesia. Porque somos un cuerpo. Nos necesitamos unos con otros. Versículo 25, allá abajo. Dice, para que no haya desavenencia, quiere decir división en el cuerpo, sino que los miembros todos, miren, subrayo, se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen como él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y el versículo 27 deja el mensaje bien claro. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular o como individuos, pero que estamos conectados como los pámpanos con la vid. Leyeron la parábola, ¿verdad? Donde Jesús dijo, vosotros sois los pámpanos y no podéis estar separados de mí. Todos necesitamos, todos somos llamados a servir. Pero algunos tienen ese regalo especial que Dios les ha dado, que va más allá. Como hablé la semana pasada con la elección de los 7 diáconos, ¿verdad? Que servían a las mesas, porque los que estaban ahí hacían diferencia entre las viudas judías con las viudas griegas. Entonces eligieron a algunos que estaban llenos del Espíritu Santo, Hechos capítulo 6, versículo 1 a 7. Lo leímos la semana pasada. Entonces, todos somos parte de este cuerpo tan lindo que Dios nos ha llamado. Efesios 4, pueden ir ahí, Efesios 4, versículos 7 al 13. Pablo identifica en Efesios 4 a personas que tienen estos dones especiales también, así como lo hizo en Corintio, aquí lo hace en el capítulo 4 de Efesios. Voy a leer versículo 11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Por eso decía, no todo el mundo puede ser pastor, aunque quiera. No todo el mundo puede ser un evangelista, aunque todos estamos llamados a evangelizar de una forma o de otra. Y una forma linda de evangelizar, hermanos, es a través del servicio, de mostrar nuestro amor hacia nuestro prójimo, aún hacia aquellas personas que lo tildan a usted o lo tienen como el enemigo de ellos, y usted les cae gordo por X razón, tal vez porque es cristiano. Pero si usted ve que ellos necesitan de usted, sírvales, ayúdeles, ¿verdad? Estamos llamados a eso. Esa también es una forma de ser evangelistas o de llevar el mensaje de Dios como embajadores en cadenas, como embajadores de Cristo para su gloria y para su honra. Creo que todos podemos decirle a alguien que conocemos, un amigo, un compañero de trabajo, Cristo le ama. Y pueda que usted sea nuevo en la fe y no tenga un conocimiento bastante profundo en las Sagradas Escrituras, pero aún así usted puede evangelizar. ¿Cómo? Mostrando su amor, mostrando su servicio a los más necesitados. ¿Qué dijo Jesús? ¿Se acuerdan el mensaje de hace 3 semanas? Tuve hambre y no me diste de comer. No necesita ser un teólogo, no necesita usted conocer de mucha Biblia para darle comida a una persona, ¿verdad? No necesita tanto estudio, ni estudio aún. No necesita usted que sea rico, pobre, blanco, latino, moreno, no.
Pero si es un hijo de Dios, usted y yo estamos llamados a ver al hambriento y darle de comer. Si no tiene ropa, pues me quito mi saco y se lo doy. O le buscamos ropa y le ayudamos. Si está enfermo, no espere que el pastor vaya, si usted puede ir. Dígale al pastor para que también vaya, está bien. Pero no esté dependiendo de otras personas. Cuando Dios le da la oportunidad de servirle a Él. Hablamos de estas cosas. Efesios 4:11, perdón. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, pastores, evangelistas, maestros. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Miren el versículo 12. A fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos, a ustedes y mí. Para la obra del servicio, es la idea, ministerio. Para la obra del servicio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Dando a entender que cada uno de nosotros tenemos funciones de las cuales podemos cumplir. Pero entonces Dios a algunos le reparte X dones. Es un regalo extra para que puedan hacer esa función más allá todavía. Y luego dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad. Habla de unidad, no habla de división. ¿Cuántas iglesias usted conoce que se han dividido? Se dividen por un montón de cuestiones. Cuando Dios nos ha llamado a nosotros ¿a qué? A estar unidos. Eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad. Y ve que la palabra lleguemos es una palabra, es una acción. Es un verbo, ¿verdad? Que demuestra continuidad. No que ya estamos unidos, porque hay diversidad, hay diferencia. Puede que usted diga, no, ese muro que está ahí es negro. Yo digo, pero Señor, eso no es negro. Y si tenemos nuestras diferencias. Pero está bien. Pero no solo porque no estamos de acuerdo en eso, me voy. Podemos llegar a algo céntrico, y eso céntrico, ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Y podemos amarnos y trabajar juntos y servir juntos como Dios nos manda. Y ahí dice claramente, unidos en la fe y del conocimiento. Hablando de conocimiento, tiene que ver con conocer también la palabra de Dios, porque tenemos que entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso siempre les enseñamos acá en Iglesia Berea. Es muy fácil que ustedes puedan escuchar, oh, Dios me dijo y tiene una palabra para ti. Está bien. Respeto eso. Pero creo que la palabra ya está dada. Lo que Dios tiene que decirle a usted y a mí, ya está dado acá. ¿Ok? Y entonces, el manual del hombre se llama la Biblia. Usted compra un teléfono, usted compra un televisor, trae un manual. Incluso compra usted un auto y te dice, ¿cómo funciona eso? Bueno, enciende la llave y dale. Pero ahí hay un montón de botones, ¿verdad? Y a veces comenzamos a tocar, ¿y para qué será este botón? Lee el manual. Dice, creo que lo arruiné, dice, por no leer el manual. Facilito, lo voy a cambiar. Dios te ha dado un manual, que es la palabra de Dios, la cual nosotros podemos usar para la gloria del Señor. Tener el conocimiento del Hijo. Por eso los viernes tenemos estudios bíblicos. Tenemos reunión con los matrimonios. Tenemos charlas para bautismos. Queremos darle formación a ustedes. Tenemos conferencias para matrimonios, conferencias teológicas. ¿Para qué? Para que podamos crecer. Pero aparte de eso, usted en su casa, usted debe leer la Biblia, compadre. Tiene que leer la Biblia, pues. Nadie tiene que decirle a usted, adquiere conocimiento de su Dios. Ya usted sabe que tiene que leer la Biblia.
Esa es parte de esto, el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Así que Dios, ¿qué nos ha dado Dios a nosotros? Dones y talentos, ¿no? Hemos estudiado hoy, ¿verdad? Dios nos está equipando, nos ha equipado, y Dios nos va a dar oportunidades. ¿Qué está haciendo usted con las oportunidades que Dios le da día tras día? Porque Dios nos da día tras día, nos da oportunidades para poder servirle a Él. En nuestro centro de trabajo, en nuestro centro de estudio, aún en nuestra casa. Los varones, ayudemos a nuestra esposa, es parte del servicio. Ayudemos a nuestras esposas. Los hijos, ayuden a sus padres, es parte de un servicio de honrarlos a ellos, parte de en la iglesia y allá en nuestra comunidad, donde queremos nosotros establecer un medio donde cada uno de nosotros, si usted es soltero, si usted es casado, si tiene hijos, sea un ejemplo a sus hijos a servir. Y nos vamos a enfocar en eso, no solamente en el 2018. Tiene que ser algo de por vida. El servir es un estilo de vida. Por tanto, Dios nos dio el Espíritu Santo, nos dio esa autoridad, nos dio ese poder, nos da la oportunidad de servir. Y algunos de nosotros, sí, es cierto, Dios nos ha dado un regalito, como un don o un talento, para poder cumplir su voluntad. Su voluntad. La pregunta del millón es: ¿está usted menospreciando? ¿Está usted menospreciando el regalo que Dios le ha dado a usted? ¿Está usted menospreciando los dones y los talentos que Dios le ha dado a usted? Los dones y los talentos son para ponerlos a trabajar. Hay una parábola donde a Dios le dio a todos algo, ¿verdad? Y uno de ellos lo multiplicó. El segundo también lo multiplicó, no a la escala del primero, pero lo multiplicó. Pero el tercero, ¿qué hizo? Lo enterró. No somos avestruces, ¿verdad? No somos avestruces. Estamos nosotros llamados entonces a cumplir el llamado que Dios nos ha dado. No estamos llamados a menospreciar ese regalo, ese don que Dios nos da. Cuando termino con esto, cuando nosotros cumplimos años, por lo general, las personas, amistades, familiares, compañeros de trabajo, nos dan un presente, ¿sí o no? Nos dan un regalo. Hasta toman el tiempo para irlo a comprar, toman el tiempo para envolverlo, ponerle el chonguito, comprar una tarjetita, ponerle palabras bonitas. Son detallitos, ¿no? Bien lindos. Y se lo dan a usted. Usted recibe el regalo. Y cualquiera de las cosas que haya ahí en la caja, en la bolsita, es algo que ha sido dado a usted con amor, con cariño, con aprecio. Si no, no le dirán. Hay veces no se puede dar, pues. No porque no podamos, porque hay veces está eso también. Pero un abrazo, una palabra, una llamada, eso es importante también. Eso es un regalo. Pero usted recibe ese regalo y se lo mira así y dice, bueno, lo tira por ahí, no se lo pone, lo tira. ¿Qué está haciendo usted? Si no le quedó, lo puede ir a cambiar. Pero lo que Dios le da a usted es bueno, porque todo lo que Dios hace es bueno.
Muchas veces podemos menospreciar el regalo que alguien nos da. ¿Está usted menospreciando el don de servir? El llamado a servir. Y dones que van mucho más allá para que pueda cumplir esa función a la cual Dios le ha dado a usted. Si usted es de las personas que ha ocultado su don, su talento, Dios es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Y así como Isaías, que dijo: heme aquí, esta mañana que Dios le ha hablado a usted, y que le reta a usted, y que le amonesta a usted, usted puede decir: Señor, heme aquí. No ponga excusas. Les conté la historia de aquel hombre que Dios estaba llamando para ser pastor en Honduras. Verídico, yo conozco a la persona, lo abrazaba. Y Dios lo estaba llamando, pero él estaba en el mundo de los negocios, en lo secular. Y su pregunta era: es que yo tengo que ganar dinero y esto requiere mayor tiempo de servir a Dios. Y siempre ponía de excusa a sus hijos. Oigan, él cuenta el testimonio, y cuando él lo cuenta, usted se pone a llorar. Y siempre le hablaba con Dios. Dios, no, es que mis hijos. Ponía de excusa a sus hijos como una muralla, como un escudo. Y en 1974, Dios envió a la nación de Honduras un huracán llamado Fifi. Y el área donde este hombre vivía, muchas personas murieron. Dentro de esas personas que murieron, lastimosamente, fueron sus hijos. Y fue en ese momento y en ese instante donde ese hombre dobló rodillas, el hermano Oscar Murillo. Y le digo: Señor, no huyo más de tu llamado. No quiero menospreciar el don y los talentos que tú me has dado. Cuando el hermano cuenta ese testimonio, todo el mundo llora. Y desde ese día cumplió un ministerio de 40 años de ministerio. Hoy día sus hijos son pastores, porque Dios le dio hijos más. No menosprecie el llamado que Dios le ha dado, el regalo que Dios le ha dado. No ponga excusa. Su edad, sus hijos, el trabajo. Simplemente diga: amén. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu bondad. Perdónanos, Señor, porque muchas veces menospreciamos las oportunidades que tú nos das. Menospreciamos, Señor, por razones egoístas muchas veces el llamado, los dones que tú nos has dado. Perdónanos. Gracias porque nos hablas. Y Señor, que podamos reconocer que los dones y los talentos tú nos los has dado, no para vanagloriarnos en ellos, sino que entender que somos parte de este cuerpo que es la iglesia, y que todos nos necesitamos unos a otros, y que todos somos especiales para ti, Señor. Padre, gracias por la vida de mi amado hermano Oscar Murillo, un hombre ejemplar en el llamado que tú le diste, Señor. Un ejemplo para muchos pastores jóvenes en aquel entonces, de que no podemos poner excusas a tu llamado. A ti sea la gloria y la honra. Gracias por cada familia aquí representada, Iglesia Berea.
donde tú nos estás llamando a servir en nuestra comunidad, donde tú nos mandas a que nos esforcemos y que seamos valientes. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén.